Las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta. Bienvenidas, bienvenidos. Son las 13 horas en punto de este miércoles 6 de noviembre del año 2019. Gracias por estar en la plataforma de Comunicadores MX y más aún por estar en este espacio de análisis. En unos minutos vamos a platicar con el senador con licencia Higinio Martínez, quien de alguna manera amenaza con que o se pone orden en Morena, en el partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, o estarán sufriendo las mismas consecuencias que en el PRD, es decir, los mismos vicios que ya se presentan ahora y que además implicaría quizá hasta la salida del propio Higinio Martínez de este partido. El propio López Obrador ha dicho: o se pone orden también, o ahí se quedan también con su desorden, con su partido, que es lo que finalmente hoy tiene como fruto ante una dirigencia a nivel nacional que no ha dado los resultados y que en el Estado de México, siendo el estado más poblado, el que más votos desgeneró también, si no mal recuerdo, hay desorden. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a platicar unos minutos más ya con Higinio Martínez. No puedo dejar de comentar, porque ya llamé también a un teléfono de emergencia hace unos 20 o 30 minutos, las ocurrencias que hay aquí en el Estado de México de la Policía Estatal a una hora en donde el tránsito debe de fluir, donde la gente tiene que trabajar, y hay un retén sobre la carretera que va de Toluca a Tenango, un poco antes de llegar a las curvas de Mexicalcingo. Atravesaron las patrullas ahí del estatal, atravesaron unas trocas. Hay como 8 o 10 individuos y solamente un paso. Y la cola, 2 kilómetros, por las ocurrencias de unos tipos que quién sabe qué andan buscando, que nos avisen si ya se vino a hospedar aquí, que sería lo más normal. Lo más normal es que estuviese a lo mejor en algún hotel del Paseo Toyocan, lo más normal es que estuviera en algún hangar también del Aeropuerto Internacional Jaja de Toluca. A lo mejor está aquí Ovidio, ¿verdad? Y lo están buscando en la Toluca Tenango, perjudicándole la vida a todo el mundo. Me decían en el teléfono de emergencia, es que a lo mejor hay algo. ¿Algo? ¿Y por qué no hay un helicóptero o 2 volando ante una gran emergencia? No sea que se vaya a escapar el que trae una bachita, ¿verdad? O una navaja, los grandes operativos, el retén para encontrar a los que a lo mejor no traen bien una placa, mientras la delincuencia se mueve de manera maravillosa en muchos otros lados del propio Estado de México y perjudicando a mucha otra gente productiva, una carretera que además requiere todo el mantenimiento. Estoy investigando, me van a decir en ese CT local, en la Junta Local de Caminos, a quién le pertenece el mantenimiento. Y si no mal recuerdo, que tiene que ver con una de esas invenciones de Luis Videgaray para los proyectos de prestación de servicios de las empresas amigas de él, del peñismo, para favorecerlas. No dan mantenimiento y la carretera tiene problemas severísimos. Perdóneme si lo personalizo, pero en 5 días, con los problemas que ha habido en esa carretera, en Paseo Toyocan, en el paso al aeropuerto, abajo del puente que va hacia el aeropuerto,
En 5 días, 2 llantas, así, paz, enteritas, nuevecitas, adiós. Una cantidad de hoyos, una cantidad de baches, y es que los contratos para favorecer a los amigos de Videgaray, a los amigos de Ruiz Esparza, a los amigos del peñismo, a los amigos del erubielismo aquí en el Estado de México, como me han dicho, son contratos leoninos, en donde los más favorecidos son exactamente esos, los que han estado en los proyectos de prestación de servicio y hoy, pues ahora les llaman Asociación de Empresas Público-Privadas, que también, pues vamos a ver cómo funciona, en donde ya vayan a echarlo a andar y que la verdad, deja todo que desear el antecedente que hasta el momento existe. Está colapsado Toluca por los antorchistas. ¿Lo vemos de una vez? Sí, adelante entonces. ¡Antorcha está presente! Acérquense contingentes que van llegando, hay que acercarse a este templete. Se ve, se siente, Antorcha está presente. Acérquense contingentes que van llegando, hay que acercarse a este templete. Se ve, se siente, Antorcha está presente. Acérquense contingentes que van llegando, hay que acercarse a este templete. Se ve, se siente. Aváncenle, compañeros. Arriba. Aváncenle, compañeros. La banda musical, por favor, al lado del sonido, viendo hacia el Palacio Municipal, al Palacio de Gobierno, por favorcito, para que allí pueda arriba. Aváncenle, compañeros. Colapsado el centro de la ciudad de Toluca gracias a Antorcha Campesina y su manera de protestar. Pues ¿por qué no toman el Palacio de Gobierno ya de una vez? Son tantos años de lo mismo y pues no está mal que priistas con priistas lleguen a un acuerdo en todo caso, ¿verdad? Yo creo que sería algo más cuerdo en lugar de perjudicar a tanta gente en tantas calles. Creo que Antorcha Campesina tendría que buscar otras estrategias. Bueno, agradezco al senador con licencia Higinio Martínez Miranda que nos tome esta comunicación. Higinio, buenas tardes. Hola Luisa, ¿qué tal? A tus órdenes. A ver, está un poquito bajo ahí el volumen. Higinio, irregularidades que supuestamente Morena no tendría que haber presentado para lo que se requiere una elección a nivel nacional y también en los estados, como el caso del Estado de México. Ya sabemos de alguna manera lo que ha venido pasando, pero te preguntaría, ¿y qué fue que impidió que la organización se diera de otra manera y fuera un buen ejemplo Morena en lugar de haber caído en el mismo garlito que otros partidos políticos, Higinio? No, bueno, ahí primero déjame decir la parte más amable. Somos un partido nuevo, tenemos 5 años, con un crecimiento explosivo, que son 5 años, donde está muchísima gente, y esto, por supuesto, que siempre trae dificultades para la organización interna. Esa es una razón. Las dificultades que muestra un partido nuevo, que además alcanzó el poder en este país y en todo el país, pues, por ejemplo, en nuestro estado. Esa es una parte. Pues, segunda, hay vicios que se traen de otras instituciones, de otros institutos, principalmente el PRD, que algunas personas las repiten, gustan repetir, es la obsesión por el poder, por supuesto. Entonces,
Y con eso estamos luchando. Obviamente el saldo, ustedes lo conocen, no voy a decir más, hubo problemas. No en todos los casos, en el Estado de México fue menor, digamos, el problema. Pero al final nos pega en todo el país. Esa es la dificultad de un partido nuevo que ha asumido el poder en el país y que le falta a algunos dirigentes pues un poco más de madurez, de responsabilidad. Oye, Ginio, pero a ver, déjame decirte una cosa. ¿Ser un partido nuevo es un pretexto cuando no son políticos nuevos? Vamos, la dirigencia nacional no tiene alguien que no supiera cómo manejar un partido aparentemente, o pues si no sabes organizarlo, asesórate para que des una buena cara ante la población y no que se les venga el mundo encima con las críticas que hemos hecho, me incluyo, de que se pensó que las cosas deberían de ser diferentes. ¿Qué les impidió en el Estado de México, con las tablas que hay de la gente de Morena y que antes era del PRD, hacer las cosas de manera diferente? Personalmente creo que ser nuevo no implica que te tengas que equivocar. Se pudieron haber equivocado, pero en un margen mucho menor y no exhibirse de esa manera, ¿no crees? No, por supuesto, no. Yo no digo que sea un pretexto, es un elemento que cuenta siempre. Todos sabemos, no es lo mismo, la experiencia cuenta mucho, para bien o para mal. Y aquí un partido nuevo pues tiene sus dificultades de organizarse entre gente que veníamos de distintos caminos, sí. Priistas, panistas, gente sin partido, oportunistas y gente que veníamos del PRD. Eso cuenta. Lo otro, por supuesto, hay gente con experiencia, pero hay gente con experiencia para hacer bien las cosas, hay gente con experiencia pero para hacer mal las cosas. Ese es el problema que tenemos en un instituto tan grande como el nuestro. Uh-huh. Y hay gente que prefiere buscar hacer mal las cosas, dañar al partido, dañar al proyecto, dañar al gobierno que encabeza principalmente Andrés Manuel. En ese caso no hay otro interés más que eso. Por eso a algunos nos duele, nos molesta, sí nos da vergüenza lo sucedido. Pero bueno, pues buscaremos una vez más de que esto se recomponga y no vuelva a suceder ese tipo de cosas. Es decir, una especie de saboteadores también dentro de Morena. Por supuesto. Cuando uno ve que hay armas en algunas asambleas, que hay golpes, pues desde que pueda haber gente externa, o en el caso del Estado de México, pues ubicamos bien a la gente que no sacó armas, pero sí suspendieron las elecciones porque sabían que no tenían las posibilidades de triunfo. Esa gente que está en Morena, pues desafortunadamente es la que sabotea algunas asambleas. El historial de cada quien en el Estado de México, de los que estamos en Morena, está registrado, está avalado precisamente por años de lucha. Sabemos quiénes son los que sabotearon, los que sabotean y los van a correr. Distinto. ¿Los van a correr del partido o van a ser con ellos, pues que en todo caso benévolos? No, dicen, ese partido no debe solucionar así. Este partido toma la decisión de reorganizarse inmediatamente. Uh-huh. Sí, que los actores políticos principales hablan en el ámbito nacional. Uh-huh. Sí, y ahí me incluyo. Perdón que lo diga, pero me incluyo. Sí. Sí, si los actores políticos principales no nos sentamos, hablamos rápido, llegamos a un acuerdo, esto va a seguir peor. Sí. Peor para un gobierno que requiere el apoyo de un partido, su partido. Requiere hacerse, no más que una purga, lo que necesitamos es tomar decisiones para poner orden, ponernos a la altura de lo que está viviendo el país. Por un lado, un nuevo gobierno, y por otro lado, pues la situación difícil que vive el país, principalmente en tema de seguridad. Y el Morena, unas cuantas personas, pues ahí están viendo cómo se quedan con unas posiciones mínimas que se llaman consejeros o delegados. En verdad es vergonzante cómo se presionan por unas posiciones respetables pero menores, las que estaban en disputa en estas últimas semanas. A mí me llamó mucho la atención, Higinio, que finalmente las reglas que pusieron dentro del partido, como la situación de la credencialización, que no se haya cumplido. Es decir, ¿qué te puede impedir en una época como la de ahora, con tecnología, con todo, para tener una militancia clara y con su credencial? Es decir,
¿por qué caer en lo mismo? Si le preguntas al PRI cuántos militantes tiene en el Estado de México exactamente, con credencial, seguramente no te lo va a dar. Si le preguntas al PAN, tampoco. Si le preguntas lo que queda del PRD, tampoco. Si le preguntas al PT, menos todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué no el Instituto Electoral, por ejemplo, en el caso Estado de México, si hablamos así, solamente Estado de México en este momento, ¿por qué no es un filtro para que un partido también pueda recibir recursos? Si no tienes orden en la gente con la que cuentas realmente y el número de militantes y una dirigencia clara, pues no hay plata, porque es plata pública, Higinio, y se requiere realmente orden en esto. Te reitero, yo no encuentro el impedimento para la credencialización de la gente en Morena. Mira, tienes toda la razón. El partido debe ser sancionado, sí, debe ser castigado. Es una entidad de interés público, financiado en buena medida con recursos públicos de la población. Sí. Si actúa mal este u otro partido, debe ser sancionado. Pero lo que pasa es que hay una actitud patrimonialista, sectaria, de algunas personas que tienen el control de esto que llamamos nosotros padrón de militantes, ¿sí? Que antes se entendía porque estábamos en la oposición, ¿sí? Y nos podían explicar quiénes eran nuestros, y van por ellos, te los compran. Ahora debe ser público el padrón, debe ser público, y no lo hacen público algunas personas por esa cuestión. Esa es una actitud que debe ser reprobada, y por supuesto que siendo gente que recibimos dinero, financiamiento público, debemos ser sancionados. Yo acepto esa parte, hasta el caso de que si un partido como el no puede corregir, pues tenga que hasta quitarse el registro, porque no puede actuar de esa manera. Es un fraude a los ciudadanos que un partido, el que sea, no haga las cosas democráticamente en su Necesitamos conocer la lista completa de militantes de los partidos políticos para que, diría yo, sea vinculante. El que no cumpla con eso, pues no hay dinero, que lo mantengan los que dicen que son militantes, y si tienen tantos millones de militantes, pues que con que pongan $1 o 10 pesos al mes, seguramente se van a mantener bastante bien, pero no de recurso público. Mejor que se vaya a las universidades o elevarle la calidad de vida a otra gente que realmente lo necesita, Higinio. Y una parte que a mí personalmente, te lo comento, y me pareció muy molesto, es escuché hace una semana aproximadamente a J. Cole platicando con Ricardo Rafael, filosofando como si no pasara nada dentro de Morena, o cuando se habló de la condonación de impuestos a la propia J. Cole. Vamos, tenemos que contemplar que también en Morena vaya a ser el comportamiento así. Yo no tengo nada contra J. Cole, pero me parece que no es la línea de estar como en otros partidos, mientras se estaban dando con todo y estaba el tema en el tribunal, ella filosofando acerca de si le parecía mejor el gobierno de Castro, de Raúl o de Fidel, o sea, temas que ni al caso, cuando los problemas dentro de Morena, pues me parece que están bastante calientes, Higinio. Por supuesto, mira, insisto que esta es la responsabilidad de algunos dirigentes, ¿sí? A ver, te la recorto. ¿La principal responsable es Jacob Polemski por lo que ha pasado en la elección? No, ella no solo. Ella es responsable porque ella es la encargada de dirigir al partido del país, porque ha hecho declaraciones desafortunadas, porque tiene una actuación que en verdad no desacorde a lo que un dirigente de un partido del gobierno debe tener. Pero además de ella hay muchas personas, por supuesto, a nivel nacional. Pero yo no quiero andar en esto. Yo lo que estoy haciendo es un llamado, por supuesto, que los dirigentes del partido debemos actuar otro. No podemos estar pateando el bote, ni a nivel de gobierno, como se dice coloquialmente. Está pateando el bote en términos de seguridad. No se puede seguir en esa. Aquí tenemos que enfrentar, y aquí tenemos que resolver el problema del partido, o dejemos partir por su lado y dejémonos al gobierno a ver qué pasa. Pero ya se deben tomar decisiones, porque si no, esto nos pesa mucho en el ánimo de todos los mexicanos, la situación del país, y en mucha gente la incredulidad de lo que está haciendo y a dónde va Morena. A ver, voy a rememorar este escenario y tú lo vas a recordar quizás hasta mucho más que yo. En el 88, después de que triunfa el Frente, y al final
sí llega Salinas de Gortari, no Cuauhtémoc Cárdenas, cuando había tantos votos del frente, para el frente aquí en el Estado de México, dejaron que la nave se fuera a la deriva, aquí mismo la oposición en el Estado de México y el PRI feliz. Parecería que es lo mismo. ¿Qué pasó con la organización de Morena en el Estado de México? ¿Está Horacio Duarte al frente? ¿No está? ¿No ha dado la cara ante eso? ¿Por qué ese abandono en el propio Estado de México? Entre tantos no hay quien haya levantado la mano y después de la elección que ganan y que hace falta la organización aquí en el Estado de México, ¿qué pasa ahí? ¿También se convirtió en patrimonio de unos cuantos Morena en el Estado de México? No, bueno, el ejemplo de 88 es algo de donde uno viene, donde yo viví, donde participé, apoyé, no solo voté, sino hice campaña por el ingeniero Cárdenas, ganamos, se nos hizo el fraude. Sí, sí. Llamó a un nuevo movimiento, se formó el PRD en el 89, un año después, con mucho ánimo, mucha esperanza. Pasando el tiempo, 10 años aproximadamente nos duró el gusto y empezó a descomponerse. Fue Cuauhtémoc Cárdenas, luego Muñoz Ledo, sí, Andrés Manuel López Obrador, los dirigentes. A partir de ahí se empieza a descomponer todo esto y el problema es que esos 10 años, pero el Morena a los 5 años ya está viendo esos mismos síntomas terribles. Bueno, en el 94 se convirtió en una crisis tremenda para ustedes, y lo tengo pero bastante claro, Higinio, porque fue cuando coincidimos también en entrevistas. 97. Pues yo recuerdo desde el 95 en que en el noticiario que conducía estábamos abriendo las puertas para tratar de democratizar los medios de comunicación aquí en el Estado de México, abrir la puerta a todo mundo. Y no te voy a tirar un guayabazo porque no se trata de eso, pero llegaste a rescatar al PRD en ese tiempo. Sí, me tocó después de que hubo una intentona de impedir que hicimos unas elecciones en todo el estado con urnas. Hubo un personaje ahí que se aferró al partido que él había representado, pero en fin, llegué y de ahí nos fuimos hacia arriba. Fueron los mejores resultados de Morena, 96, 97, digo del PRD, perdón. Sí, 96. En esa época, sí. Fue cuando Andrés Manuel llegó a la presidencia, hicimos buena bancuera y de ahí para el Real trabajamos juntos, el ahora presidente y tu servidor, y bueno, no exento de errores, pero la verdad es que yo puedo decir que en mi caso y muchos compañeros como Horacio Duarte, ahora gente que se ha incorporado como la maestra Delfina, muchos sí, los que conocimos, gente, sí. Tratamos de ser lo mejor por ese partido. Los resultados están a la vista. Sí. En donde hemos estado, en la presidencia municipales, en la diputación, no pueden decir. Hay quienes acusan de que alguien quiere capturar el partido. Pues no hay cabeza en el partido. Si nosotros, un equipo que finalmente, donde yo me muevo, si quisiéramos, el partido no existe. Horacio Duarte renunció al partido porque se fue invitando al gobierno federal. Sí. En un partido, la señora ya dijo no hizo nada para que hubiera una sustitución. Entonces no hay quien acapare el partido. Si fuera eso, estuviéramos al frente del partido, lo tuviéramos en el estado. Pero mira, al final yo pienso que esto nos debe servir y tenemos que salir adelante porque el compromiso con el país es mucho, el compromiso con el Estado también lo tenemos que sentir. Estamos actuando en los ayuntamientos, en los diputados. Tenemos que salir adelante. Yo soy optimista, estoy aportando ideas para resolver esta crisis, espero que se me haga caso y vamos a ver que salgamos adelante, ¿no? Ahora, eso es lo que ya pasó. Bueno, vamos a platicar de lo que viene, Higinio, de hoy para adelante. ¿Ya no tienes ganas de ser dirigente en el Estado de México? ¿Ya no te interesa dirigir Morena? No, a ver, allí ha habido una impresión. Mucha gente ha dicho que yo pretendía dirigir al partido en el Estado de México. No, nunca ha sido mi intención. Yo incluso pedí una licencia para atender otras cosas de carácter personal. Sí. Que no he podido porque te absorbe el trabajo, en fin. Pero nunca ha estado, y lo saben mis compañeros más cercanos, que no ha estado en mi intención ser presidente de Morena en el Estado de México. No, le toca a otras personas, le toca a otra mujer, a otro hombre, tienen que elegir el partido en el Estado. Yo no tengo
desde hace tiempo la misma intención, y lo sabe la gente con la que más me coordino en ese aspecto. No, mi trabajo es seguir ayudando en la Cámara de Diputados del Estado de México, con los ayuntamientos que los veo constantemente, hablar con empresarios, hablar con mucha gente, por supuesto, para pues ayudar a contribuir en el Estado. El partido tiene que dirigir a otras personas, no yo. En el Estado de México no es mi intención y nunca ha sido dirigir el partido en el Estado de México. ¿Tú ya no estás para dirigir Morena por qué? ¿Por salud? ¿Porque ya dirigiste el PRD? Yo ya dirigí el PRD en su momento en el Estado de México y tuve los mejores resultados. En verdad, en la historia del PRD tuve los mejores resultados en materia electoral y en materia de organización, de rescate de edificios, de casas de PRD. Todo está a la vista en este caso. Yo ahora creo que debo aportar lo como estoy haciendo en el Senado de la República, que pronto regresaré, por supuesto, y en mi estado, pero más allá de dirigir el partido, tengo que seguir conversando con empresarios, con dirigentes de otros partidos, buscar la manera de que todos juntos, independientemente del partido, vayamos adelante. Por eso el partido debe dirigir con mentalidad de hacer crecer al partido una persona, una mujer o hombre que haga eso. Yo estoy en la posición de que debemos unir a muchas voces, a muchas manos, a muchas mentes en el Estado de México para contribuir a sacar adelante el Estado de México. Me dices que vas a regresar al Senado, quiere decir que solamente Ricardo Moreno te suplirá un tiempo y nada más, pero regresas como senador. Sí, eso fue una licencia temporal para arreglar algunas cosas personales, estoy en eso, estamos bien de salud, estamos bien de ánimo, pero bueno, hay conciertos como lo que se ve, pero mi trabajo ahora es aportar al Estado de México, aportar a todos. Hablo con mucha gente y estamos buscando encontrar fórmulas que nos ayuden a gobernar de otra manera nuestro Estado. Ese es en lo que estoy metido, más allá de una afiliación política. Estoy tratando de interpretarte a lo que me No interpretes nada. A ver, espérame. Pues dame oportunidad. Hacen tu derecho, pero no en este momento. Oye, pero tienes derecho de réplica, por si me equivoco, siempre. Siempre lo has tenido. Entonces, déjame decirte lo siguiente. A ver, me dices que estás hablando con los diputados. ¿Qué les estás... hacia dónde vas? ¿Para tomar conciencia de que son oposición, que tienen la primera minoría y que vienen teniendo errores que no deberían de tener y que están a la vista de todos, por ejemplo? No, bueno, yo hablo con los diputados del Estado de México, los locales. Sí, con los locales me refiero. En la medida que me permiten hablar y conversamos sobre temas distintos, sobre, por ejemplo, ahora la situación del Poder Judicial, que me comentan el Tribunal Superior de Justicia que no están haciendo bien la cosa para elegir a algunos magistrados. Pues hablamos de esos temas y cruzamos ideas. Pues nunca lo han hecho bien, ¿no? O sobre temas que hoy se presentan otra vez, el tema de la Universidad del Estado de México, el tema de préstamos, el tema de presupuestos. Pues cruzamos ideas, doy mi opinión y ellos toman la última decisión, ¿no? Por ejemplo, en los temas del Estado de México. ¿Morena está obligado a ganar la gubernatura? Claro que sí, primero la va a ganar. Es un destino inevitable, la va a ganar. A pesar, fíjate, y la gente a pesar de los pesares, a pesar de Morena va a ganar la gubernatura, todo el mundo lo sabemos en la próxima vez. ¿Esto quiere decir que vas a ser el próximo gobernador del Estado de México? No, bueno, eso siempre lo han dicho mucha gente. Alguna vez fui candidato. Hoy, la verdad, no he pensado en esa posibilidad, pero te ofrezco que en diciembre, con días más de tranquilidad, lo pensaré. Pero por hoy, lo que sé es que vamos a ganar la gubernatura y independientemente del candidato o candidata, vamos a gobernar el Estado. Por eso también estamos hablando con todo el mundo, para darle otro rumbo a nuestro Estado que bien se lo merece. Bueno, te voy a respetar la parte que me dices que por el momento, a lo mejor, yo te veo en la candidatura. Entonces, lo cual quiere decir que la pretensión que se está tejiendo, si me permites interpretarlo y si no tienes tu derecho de réplica, se está tejiendo para que tú seas el próximo gobernador del Estado de México. Por votos. No,
La verdad no estoy pensando en eso, te lo digo con sinceridad. Estoy pensando en que sumemos filas, llegamos a un planteamiento distinto al que hoy tiene el gobierno del Estado. No veo yo un gobernador que esté trabajando por el Estado, entonces tenemos que hacer algo más. Nadie ve a un gobernador, no hay gobernador en el Estado de México, sin ofender a la persona, Claro sino al servidor público, al que fue votado, a esa persona hay que decirle que no hay gobernador, a ver cuándo se sube a la silla, porque evidentemente le están colgando los pies o las piernas, ¿no? Como se quiera. Higinio, finalmente decirte lo siguiente, ¿no crees que es también oportuno salir a reorganizar esto porque la oposición, o no la oposición, sino, por ejemplo, sé que el PRI muere de risa hoy y el PAN también ante la desorganización de Morena, que es urgente la reingeniería para Morena, voy a decirlo en el Estado de México y seguramente en el país? ¿Qué es urgente esto, Higinio? Sí, pero a ver, con todo, a mí me da risa el PRI, no me gusta decirlo así, pero el PRI se acaban sus días, no existe ya en el país, no hay forma de que el PRI resurja, ahora sí, se acabó. Digo, lo estimo a algunas personas del PRI, pero ellos saben que ya no tienen ninguna posibilidad. Del PAN me da risa, tuvieron sus 12 años en el país, y la gente del Estado de México sabe que el PAN de hoy no es el PAN que luchaba bajo una doctrina, bajo unos principios. El PAN de hoy pues son muchos intereses económicos que se mueven y tampoco los vemos. En este caso, no, claro, Morena tiene que hacer ese ajuste, nos urge. He dicho que estoy aportando ideas para resolver la problemática que tenemos, y sobre la marcha iremos viendo, haciéndole ver a la gente que más allá del partido debemos unirnos los mexiquenses, todos, maestros, empresarios, la gente del campo, sindicatos y actores políticos, para darle una nueva vida al Estado de México a través de una nueva forma de gobernar, porque la que existe hoy pues no se ve, no se nota, no hay, coincido contigo, no hay gobierno. Pues no es que uno quiera decirlo, sino simplemente la realidad, y me parece que a lo mejor sería bueno que aquí los diputados mexiquenses y la gente que hoy es oposición todavía dentro de Morena tomaran un curso con Porfirio Muñoz Ledo, Higinio, para que les dé un poco de lina de lo que representa ser oposición, porque parecería que no tienen muy claro el escenario de lo que hay que hacer en beneficio de la población siendo poder legislativo, Están trabajando ellos, hay gente muy valiosa en todos los partidos, en Morena es muy valiosa que salió electa, hay gente que es por primera vez su actividad pública, política, por eso también falta algo de trabajo, pero al final se va haciendo el compromiso, se va trabajando de acuerdo al proyecto, y después de algunos errores los diputados están y estarán trabajando por el Estado de México, en verdad, no por un partido. Van a mostrar, no, es que no somos oposición en una parte, pues, pero somos gobierno en la mayoría de los municipios, somos mayoría en la Cámara de Diputados, tenemos los 2 senadores del Estado de México, tenemos el país, en fin, no sabemos dónde acaba la oposición, dónde inicia, pero sí sabemos que los diputados y todos nos tenemos que poner a trabajar de acuerdo a como el sentir de la gente que expresó su voto por nosotros. Morena tiene que salir adelante, los diputados, los alcaldes, para decirle a la gente que valió la pena que votara por nosotros. Ya. Pregunta final, Higinio, y seguramente es muy claro el escenario y tú lo sabes. A ver, no te voy a decir que me digas uno o una, si eres tan amable, pero plantéame 3 personas que deban dirigir Morena en el Estado de México. Y tú sabes quiénes lo deben. Te dije 3, no una, que realmente tomen la batuta de algo que se puede desmoronar. Mira, corro el riesgo de dejar fuera a alguna persona si te doy. Entonces dame 5. Dame 5, pues sí. ¿Sí? Pero mira, yo conozco gente que le ha dedicado mucho tiempo al partido, que tal vez no sean tan conocidos, pero que llega el momento de que ellos ocupen estas responsabilidades. Dime quién. ¿Sí? América Rivera. Bien. ¿Sí? Que hoy es síndico municipal de Toluca. De Toluca, y que tiene muchos años en eso y que sabe
todos los entretelos del partido. Sí. Pedro de la Rosa, un dirigente del oriente del Estado de México. Sí, lo conozco también. Mucho tiempo en este asunto. Freddy Corso, otro dirigente que tenemos en la región de Ecatepec-Tecama. Sí. Enrique Galicia, otro compañero que es de la zona del... Ellos, yo que los conozco de años, y otros más, ellos pueden dirigir bien el partido, con el apoyo de todos nosotros, por supuesto. Ya. Mira, no son las grandes estrellas, si se quiere, pero las grandes estrellas que tenía el PRI, o el PAN, o incluso el PRD, pues, llevaron al caos a esos partidos. Hoy son esta gente, son jóvenes que pueden y tienen la capacidad y el conocimiento para dirigir a Morena. Sí. Galicia no fue un mal alcalde en Jiquipilco, lo recuerdo muy bien, Enrique. Claro que no lo fue, y es una gente que ha estado mucho tiempo con nosotros. Yo creo que todos ellos tienen posibilidades de dirigir al partido, pero bueno, por ahora se truncó. Vamos a ver qué pasa con cuándo va a haber elección de dirigentes del partido. ¿Va a ser por encuesta entonces o otra vez se recuperan las asambleas o cómo va a estar, Higinio? No lo sabemos. No se sabe. No lo sabemos. Estamos hablando de eso, anoche mismo estábamos hablando. Yo espero que en los próximos días ya tengamos algo mucho mejor de lo que hoy se nos presenta el panorama. ¿Te busco en 15 días para que nos regales un escenario de cómo van las cosas entonces? Con gusto, siempre con gusto de hablar contigo. Gracias. Y con tu auditorio, mi querido Luis. Gracias. Si andas por aquí, por Toluca o en Metepec, te invito para que vengas al estudio y de una vez para que lo conozcas. ¿Ya estuvo? Lo programamos, claro que sí. Ya quedamos entonces. Te aprecio como siempre la amabilidad que tienes con nosotros, Higinio, estamos en contacto. Gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego. El senador con licencia Higinio Martínez Miranda con este escenario de lo que ha acontecido en Morena. Gracias a quienes amablemente están con nosotros. De Casa Veneranda, está Lu Delgado también, Elena Delgado, Isaac Díaz Sánchez. Isaac, fuerte abrazo y gracias por estar en la plataforma de comunicadores. José Luis Ornelas, gracias también. ¿Qué es José Luis Arriaga, no? Sí, ¿verdad? Bueno, José Luis Ornelas. Nicolás Gochi, el querido Nicolás también. Ivonne Ramírez, muchas gracias. Gente de casa. Sara García también de la Ciudad de México. Adrián Escandón, muchísimas gracias. Emilio García también, muchas gracias. Greg Martínez, Manríquez también. Gregorio Manríquez en la zona oriente también. En Gregorio, muchas gracias. Un fuerte abrazo a la familia también. Yola Díaz, 3 abrazos también. Raúl Mejía Hernández también, muchos saludos. Vamos con un corte cuando son las 13:37 y vamos a platicar también, porque así se dio la agenda del día de hoy, con, a ver si no anda en tribuna o algo así, Azucena Cisneros. Ella es también diputada de Morena, presidente de la Cámara actualmente. Vamos entonces con un corte y regresamos. La Administración Municipal de Toluca, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, participó en el primer taller de discusión para la revisión, actualización y análisis exhaustivo del Índice de Biodiversidad Urbana, o Índice de Singapur, que se llevó a cabo en aquella ciudad asiática. La directora de Cambio Climático, Karina Ávila Islas, destacó los esfuerzos en materia de reforestación, infraestructura verde y cuidado al área de protección de flora y fauna Nevado de Toluca, espacio de biodiversidad fundamental a nivel regional, ubicado en el eje neovolcánico de México. A nivel mundial, solo 40 ciudades cuentan con un índice de biodiversidad urbana. En México, Toluca es la primera y única capital en medir sus esfuerzos de cuidado y conservación de la naturaleza, razón por la que recibió la invitación a participar. Al evento asistieron 23 especialistas de 14 ciudades y 9 países, entre ellos Japón, Alemania, India, Lisboa, Curitiba, Los Ángeles, Edmond y Helsinki, entre otras. Las conclusiones de este taller se seguirán trabajando con miras a la COP sobre la diversidad biológica que tendrá lugar en Japón 2020. Cuando la justicia no tiene lugar. Preso de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa.
Cuando la justicia no tiene lugar. Preso de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa. Bien, las 13 horas ya con 40 minutos después de la plática con Higinio Martínez Miranda, quien es senador con licencia y quien agradezco también los comentarios que me envían luego por el WhatsApp. Muchísimas gracias. Mari Carmen Nepomuceno Aguilar Franco también, que si podemos repetir los nombres que dio Higinio Martínez, de quienes, según él, podrían dirigir Morena aquí en el Estado de México, por a ver si los tomamos por ahí. Habló de Enrique Galicia, habló de América también, que es actual síndico por Toluca, y otros dos nombres que no me quedaron por el momento en la memoria, pero que, bueno, es quienes piensan Higinio Martínez que podrían ser dirigentes de Morena en el Estado de México. Le agradezco a la diputada Azucena Cisneros Cos, ella es socióloga por la UNAM, que nos tome esta comunicación. Azucena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Luis, muchas gracias por abrirme el espacio. Un saludo a ti, al auditorio. Pues siempre con mucho gusto, gracias a ti. Combatir la discrecionalidad en el Estado de México es como combatir todo, Azucena, la discrecionalidad, la falta de transparencia y todo esto que desde años por inercia, la turbiedad es por inercia aquí en el Estado de México, Azucena. Sí, bueno, el Estado de México es lamentablemente conocido en el país por no ser transparente ni tampoco claro en el tema de las finanzas. Por eso me parece a mí muy importante seguir trabajando y debiera ser, y eso espero que ocurra en estos días, a marchas forzadas, porque hay mucho que hacer en el tema de transparencia. Por eso está presentada, yo presenté la semana pasada una reforma al Código Financiero, en el artículo 17 y 17 bis, que habla sobre, pues que lo que tiene como objetivo es tener mayor control del presupuesto, que se obligue a la mayor planeación presupuestal y que tampoco se engañe al Congreso, porque nosotros destinamos y asignamos un presupuesto específico por rubro, y resulta que al final del año todo este presupuesto, este presupuesto se ve alterado por esos famosos traspasos que permite la ley hasta en un 25%, que además me parece un porcentaje muy alto. Altísimo. Recordemos que a nivel federal el margen presupuestal es del 5%, entonces tampoco estamos inventando el hilo negro, lo que estamos haciendo es pues adecuarlo por lo menos al tema federal, y que el presupuesto de 280,000 millones de pesos pues tenga una reducción en la posibilidad de traspasar, y esto impida y obligue a una mayor eficiencia en la planeación presupuestal. Claro. Sí, a lo mejor, Azucena Cisneros, este margen del 25% no hubiese sido malo si tienes toda la transparencia y reflejas que fue por verdadera necesidad y por caprichos, o porque finalmente el tiempo te dio para ver otras cuestiones que te permitían ajustar con congruencia. Pero ante tanta opacidad, pues es una locura que puedas mover una cuarta parte de un presupuesto que tienes para un programa o para una secretaría, ¿no? Sí, o sea, y luego además nosotros no vemos resultados claros en el tema de impacto, ¿no? Y lo que va a ser importante, me parece también muy, muy conveniente, es que se haya aprobado ya a nivel federal la ley de desarrollo social. En la parte sustancial de esta ley lo que obliga es a la universalidad en el tema de los programas. Es decir, convertir en derechos
y no en dádivas, ¿no? Como Sí. sucede todavía en el Estado de México. Sí. Esta ley de desarrollo social es seguramente algo que por lo menos yo voy a retomar para que pudiéramos lograr esta universalidad y evitar que estos traspasos también se den en forma discrecional sobre programas que muchas veces son electoreros. Nosotros estamos en plena revisión de la cuenta pública y obviamente pues vemos que hay programas que tienen un traspaso, unos traspasos pues diversos, y te hablo de los más de 100 más o menos programas, pues en por lo menos el 80%, ¿no? Entonces, eso, ¿qué te está queriendo, qué te ilustra? Pues que hay una falta de planeación. Sí. Ellos justifican que a veces se dan como, hoy mismo la gente, los funcionarios de finanzas, referían pues que a veces hay eventualidades, como el sismo del 2017, y le digo, bueno, pero fue en el 2017, estamos en pleno 2019, y además, pues estamos evaluando la deuda, la cuenta pública del 2018, Claro. Pero además, en esas eventualidades, como el sismo que refirió, bueno, pues hubo préstamos en prestigios que ellos hicieron, y que nada tuvo que ver con el tema del propio presupuesto. Y decirte pues que también hay una serie de inconsistencias, de omisiones permanentes, ¿no? Entonces de su parte de ellos, y que por eso me parece tan importante, neurálgico parece, para mí es muy neurálgico el tema de la reducción presupuestal, de los traspasos presupuestales, y comentarte que mañana presento la ley de austeridad republicana que abona en este mismo sentido a seguir generando una serie de limitaciones y de reglas claras en el tema, por ejemplo, de la austeridad, porque la única señal que dio el gobernador Alfredo del Mazo pues fue bajarse 3,000 pesos como una señal de austeridad, y eso me parece una burla, realmente. Y la ley de austeridad que mañana presento pues sí contempla que nadie puede ganar más que el presidente, y ya hablo de los órganos del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo, y de los organismos autónomos. También va a establecer la propia ley pues las compras consolidadas, porque hoy mismo vemos y seguimos viendo que el 40% del presupuesto, por ejemplo, de los recursos que se destinan a salud en el Estado de México, pues se van por el hoyo negro de la corrupción, y obviamente pues de las compras suntuosas, del despilfarro. Entonces, estamos hablando de una ley de austeridad que, te reitero, tampoco es inventar el hilo negro, fue aprobada ya a nivel federal, y esto también abona a que no haya casas de gobierno diversas, esos son gastos superfluos, es decir, a que no haya evidente bonos, que no haya seguros de gastos médicos, toda esta parte que se convirtió como en un status quo en el tema de los funcionarios públicos, pues lo contiene esta ley de austeridad republicana que mañana presento. Es decir, pues tiene que ver con seguir trabajando y abonando en las partes neurálgicas que permitan la mejor manera de garantizar del gasto de los recursos que son de la gente, y que deberían ser y deben ser aplicados para la gente con tantas necesidades que tienen 17 millones de habitantes. Oye, Azucena, yo creo que es importante, por lo menos desde mi punto de vista, que cuando se habla de una ley de austeridad, mucha gente va a decir, más todavía. A mí me parece que hay que darle como ese escenario que tiene más que ver con los filtros anticorrupción que se requieren en el país y en el Estado de México, que se refieren más a eso, a que compararlo, hacer una analogía de vamos a apretarnos el cinturón, no va por ahí, es filtros anticorrupción. Pero es apretarse el cinturón del gobierno en las compras suntuosas y en la aplicación de mayores formas de transparentar. Y es decir, y esta ley de austeridad tiene como propósito pues que los recursos en el Estado de México no se apliquen en la burocracia, que se apliquen en la gente, en las necesidades de la gente, y en una política de programas que se apliquen de forma universal, porque en el Estado de México la tarjeta rosa, que es
su programa No, estrella del gobernador no bueno. es otra cosa que un programa completamente de corte electorero, Sí. asistencialista, es un tema de todavía la dádiva, de lucrar con la necesidad de la gente. El Estado de México no puede seguir siendo tratado, los ciudadanos, como mercancías, como evidentemente monedas de cambio. El Estado de México y los ciudadanos merecen que se apliquen los recursos que en beneficio de la gente, en temas de salud, en temas de justicia social, en temas de evidentemente educación, en temas de infraestructura, de transporte público que está reprobado, que están en estado crítico, todo lo que es el sistema de transporte masivo en el Estado de México. Así lo dice la cuenta pública que estamos revisando. En el tema, por ejemplo, de perspectiva de género, pues están en estado también crítico este programa, el de adultos mayores. Es decir, vivimos también un estado de emergencia en el tema de la atención ciudadana, en los diversos servicios de los cuales el Estado es responsable. Sí. Y para ello se requiere que los recursos, 280,000 millones, no pueden seguirse aplicando e irse por el caño de la corrupción, del despilfarro, de la opacidad, de los gastos con los carnales, ¿no? Pues Azucena, a mí me parece, y lo he dicho abiertamente, que más bien una investigación que seguramente en algún momento tendremos en el país. Este dinero público está siendo trabajado fuera del país a través de la tremenda corrupción que ha habido en el Estado de México y en los gobiernos anteriores a nivel federal, en temas que son muy delicados, que les han engordado la billetera, pero en serio, a no pocos, y que el recurso no se ha usado en el Estado de México. Vamos, el tema de la cuenta pública del 2018, con este extra que les llegó de cerca de 62,000 millones, más los 280,000, ¿y dónde quedaron los 62,000 millones? Si no se pagó ni la deuda. Punto número uno. El tema del terremoto o del temblor, las comunidades siguen casi igual porque el dinero no llegó y se está remodelando muy poco. Es decir, la cuenta del 2018 da, pero en serio, para que en el corto tiempo haya hasta órdenes de aprehensión contra quienes han manejado ese dinero, y es de la actual administración. Azucena. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Gracias. Estamos evidentemente allanándonos de toda la información, justamente porque creemos que salta a la vista que hay muchos indicios, que lo que sobran son indicios de que el gasto público ha sido malgastado y que deben también pagar los culpables de los diversos desfalcos. Aquí tenemos pues todas estas diversas instituciones que tienen más que indicios de lo que tú estás hablando, ¿no? La UAM, el ICEMIN, el tema de finanzas en su generalidad, ¿no? El tema, por ejemplo, del ICEM. Entonces, son temas que estamos tratando, que seguiremos tratando, y yo sí te adelanto, yo veo que es muy, muy difícil, casi imposible, que podamos aprobar la cuenta pública 2018. Y harán muy bien porque... Claro, porque me parece que mientras más buscamos, más analizamos, pues más deficiencias encontramos en todos los sentidos. Entonces, no ha cambiado de Rubiel a Alfredo del Mazo en este primer año, en los mecanismos. Hoy mismo preguntábamos a la responsable de ICEMIN, bueno, pues si el 40% se va en corrupción, y en gastos superfluos, ¿qué ha hecho usted para combatir un problema que es el principal problema por el cual los recursos públicos de ICEMIN o de ICEM o de la UAM no se aplican como deberían de ser? Entonces ella decía, bueno, tenemos algún avance por ahí. Esa es su contestación. Entonces también demuestran que no tienen ningún interés de atender las causas de fondo y que lo que quieren es seguir endeudando al Estado, pidiendo cuotas de hasta el 43% a los usuarios, a los derechohabientes, y el tema de las cuotas de la gobernanza. Es decir, eso no es posible, no puede seguir así. Ellos siguen sin entender, es lo que vemos, los funcionarios del Estado de México siguen sin entender
que se acabó el tema de los desfalcos, que la gente tiene que está creyendo en un cambio y que ellos mismos fueron parte de de tener al país en el estado que lo tienen y que necesitan redimirse y empezar a trabajar en lo fundamental. No se les dé por ningún lado que ellos tengan ninguna disposición, no presentan ningunos avances reales en el tema del combate a la corrupción, en fijar responsabilidades, en el tema de los desfalcos, lo que presentan pues en una serie de cifras maquilladas, y yo creo que eso es muy, muy grave en el Estado de México. Sí, a mí me parece que, por ejemplo, y me voy a ir a muy pocos millones, porque en realidad son pocos millones de acuerdo a lo que tiene el Estado de México, Azucena, el tema del FEFON, hablamos de que son recursos propios. Estaba yo platicando con un especialista en economía que aparte trabaja, además en la administración pública, y me dijo, si no bajaron el FEFON completo con los pretextos que le pusieron a los ayuntamientos, es porque no tienen el dinero. Dieron lo que tenían. ¿De dónde saca el gobierno del Estado recursos propios? Azucena, un gobierno que es improductivo, ineficiente y que hoy, vamos, es más que claro que no les interesa gobernar. La meta era que llegara ahí la jerarquía, el reinado, Alfredo del Mazo III, y entonces lo demás es lo de menos, es decir, no hay un interés real por gobernar. El tema del FEFON, una investigación pequeñita, llevaría para que ver de dónde llegaron recursos propios, dónde está ese dinero y si está, ¿por qué no lo distribuyeron? No lo tienen. Esa es una realidad también, Azucena. Sí, es absolutamente cierto, aunque déjame decirte pues, que tienen ahí el tema del reemplacamiento, ¿no? Entonces, digo, pues también hay... ¿Y quién se los va a auditar también? No ha habido tampoco respuesta en esas solicitudes. Decirte que en el tema del FEFON, yo en los próximos días voy a ingresar una iniciativa en el tema del FEFON porque no puede seguir manejándose de la manera en que se maneja, totalmente discrecional, sí. Reglas de operación a modo, que se aplican de forma políticamente sesgada, parcial. Y que son también recursos públicos. Pues la aplicación del FEFON tiene muchas irregularidades, se aplicó de forma sumamente irregular, y lo que yo estoy planteando es que el FEFON y las reglas del FEFON forman parte de la propia ley, es decir, que no permitamos que sea finanzas a través del gobierno del Estado, a través del gobierno del Estado, quien fije las reglas y que sea el juez y parte. Estamos revisando y estamos estableciendo una serie de mecanismos que permitan que haya una mejor ejecución, también transparencia en la aplicación de los recursos, por supuesto, de parte de los municipios, pero que esto que pasó no vuelva a pasar, que las reglas de operación, que el comité no lo integre solamente la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, sino que también sea la comisión del OSFE en el que forme parte la comisión de diputados, y que sea una comisión o que haya un comité también de presidentes municipales. Entonces, tiene que ampliarse también este comité. Sí, porque el hecho de que un solo individuo se dé el lujo, como el caso del secretario de Finanzas, en este caso de Jarque, de definir lo que sí y lo que no de acuerdo a sus caprichos, me parece terrible. Terrible. Eso hay que quitárselo. Claro. Llevamos ya estamos armando toda una ley de articulado del tema del FEFON. Yo creo que la próxima semana, sin falta, estaré presentándola, porque también me parece que es sumamente importante. Ya. Azucena, si me permites nada más, para concluir por lo menos el día de hoy, una sugerencia, una pequeña sugerencia, por lo que se viene de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Me parece que también hay una parte sustancial y tiene que ver con el INFOEM, el Instituto de Transparencia. Si no se le mete dinero ahí, Azucena, no existe ni la estructura ni la infraestructura para trabajar en el Estado de México la transparencia. Tenemos un INFOEM que funciona para el Estado de Tlaxcala o que pudiera funcionar nada más para Ecatepec o para Ixtapaluca, pero no para el Estado de México. Ahí hace falta meterle plata, son 180 millones para transparencia y no va por ahí. Claro.
sí, estoy de acuerdo que hay que fortalecer todas aquellas instituciones que deben ser garantes de mayor transparencia. Yo creo que eso es correcto y seguramente estaremos revisándolo con toda precisión. Muy bien, pues entonces estamos en contacto. Susana, no sé si me quedó pendiente algo de preguntarte o querías agregar algo también. No, no te preocupes, yo estoy Bueno. a tus órdenes, cualquier cosa. Muy bien. Estamos al habla por todo lo que estamos revisando. Por todo lo que en la viene plataforma. además. Muy bien. Todo lo que viene. Azucena, muchas gracias y buenas tardes, que estés bien. Igualmente, un Buen abrazo, provecho. hasta luego. Hasta luego. Es la diputada de Morena, Azucena. Es lo que está sucediendo, ¿no? Con Antorcha en el centro de la ciudad de Toluca. Déjenme agradecer a Mari Carmen Nepomuceno también. ¿Sigo al aire o no sigo? ¿Sigo yo? ¿Estoy todavía? ¿Estoy yo? Sí. Ah, bueno. A ver. Mari Carmen Nepomuceno, Juli Juárez, Verónica Guevara Molina. Verónica Guevara. Quisiera, si me dijera Verónica, una compañera del CCH, pues quizá, ojalá me dijeras si eres Verónica Guevara. Sí, esa compañera del CCH. Dice Claudia Lara, bueno, pero con lo recaudado por los verificativos, debe ser por lo de las placas, me supongo. Regalo del Congreso mexiquense, no creo que le falten recursos al gobierno del Estado. No, Claudia, el tema del reemplacamiento y estas cosas, por supuesto que les representan 2,000, 2,500 millones de pesos, pero para un Estado que recibe 280,000 o 300,000 millones de pesos al año, pues esa recaudación es una nimiedad. Aquí el problema que tenemos, y como lo hemos comentado, es el hecho de que no ha habido la organización suficiente y la inversión suficiente para auditar la cuenta pública en el Estado de México, y que además la parcialidad de las legislaturas recientes con una mayoría priista, evidentemente todos han hecho de eso un gran negocio. Por eso decía, si realmente se quisiera avanzar y mucho y en serio aquí en el Estado de México, se debería de invertir en una investigación de los más recientes 5 años en el manejo del dinero público, que serían 3 años de Ávila Villegas, que serían los 3 últimos de Ávila Villegas, y los 2 de Del Mazo, pero en serio, pero meterse en serio. ¿Por qué? Porque entre esos 5 años, 3 de Ávila Villegas y 2 de Alfredo Del Mazo, está en juego más de 1 billón de pesos de recursos públicos. 1 millón de millones. Y le podría decir, y me atrevo a comentarlo, que ese dinero no está aquí adentro, ¿eh? Ese dinero ha sido maniobrado y manipulado con fines de que ese dinero público esté hoy en manos de empresarios privados mexicanos que están en el extranjero manejando esos dineros, ¿eh? ¿Quién los ha auditado? ¿Quién los ha auditado? Nada más hay que, como les he dicho, hagamos memoria de cuánto dinero manejó el gobierno peñista en billones. Si fueron 5 billones aproximadamente por año peñista, por 6.30 son 30,000 millones de millones. Eso es lo que se tiene que aterrizar en este país. ¿Dónde está ese dinero? Y que el sexenio de Ávila Villegas se llevó cerca de 1,400,000 millones de pesos aproximadamente, y que actualmente el gobierno del Mazo lleva cerca de 600,000 millones de pesos en 2 años. ¿Y en dónde se refleja ese dinero? No está pagada la deuda. El trenecito chuchú de Peña y de Rubiel y de sus cómplices no está trabajando. Vean las carreteras que tenemos, y a los zampones amigos del peñismo y del erubielismo y del actual desmacismo también, con las concesiones donde siguen cobrando lo que se les pega la gana por carreteras, perdón que se los diga así, o por autopistas que son una verdadera mierda en el Estado de México. Y perdón por decirlo de esa manera, pero es que eso es lo que merecen. ¿Dónde está el reflejo? ¿Dónde están los servicios de salud de excelencia que se deberían de tener con tanto dinero? ¿Qué pasa con la educación? Sálgase usted de las cabeceras municipales y vayan a ver las escuelas, cómo están en el Estado de México, en los poblados. Miserables. 50 años sin avanzar en esos términos. ¿Dónde está tanto dinero? Ahí es donde debe estar el gobierno federal. Bueno, creo que está
la unidad de inteligencia financiera haciendo ese trabajo. Por eso le decíamos a Tanech, ¿por qué no abrir unidades de inteligencia financiera en los estados y principalmente el Estado de México y que venga la revisión hacia atrás, no nada más ahora? Qué cómodo para los erubielistas decir, pues a ver quién nos llama. Además, pues está sentado en una silla del Senado con toda la impunidad, ¿no? ¡Qué delicia! ¡Qué bien! Así se puede trabajar muy cómodo. Y entonces el que sigue, que está aquí, después ¿para dónde se va a ir? ¿De diputado federal también cobijado por su partido? ¿O le van a dar una burbujita para protegerlo? ¿Lo va a proteger Morena? ¿Lo va a proteger López Obrador también de lo que viene pasando en el Estado de México? Bueno, ojalá por lo menos se reflejara en servicios. Ni eso. Esas son las peticiones de los antorchos. Pues hay que entrevistarlos, pero bueno, pues será para... y lo he dicho y mucha gente me lo puede reprochar y tendrán toda la razón, pero creo que quien más en la última década, por lo menos tengo una percepción así, que se ha comportado más como un partido político, favoreciendo a su militancia, que sí la tienen por escrito, es más Antorcha Campesina que los partidos políticos, incluido Morena, y lo digo de verdad, O sea, Antorcha ha tenido un perfil, ha tenido una línea muy clara. Mucha gente los ve como, no, dentro de Antorcha hay una cantidad de gente hoy preparada, abogados, arquitectos, ingenieros, porque tiene una trayectoria de hace muchos años. Bueno, hoy Antorcha me parece que tiene más organización y más peso para solicitar que cualquier partido político en el Estado de México. Que cualquiera, así, con esa fuerza y con ese perfil. A ver si los buscamos para que nos digan, bueno, si de algo me he de acordar de una plática en donde en pocas ocasiones o como única vez alguien le ha leído la cartilla a un gobernador con todas sus torpezas y corruptelas, es cuando Marisela Serrano, si no mal recuerdo, era la presidenta municipal de Ixtapaluca y que secuestraron a su padre. Y aventó, ojalá pudiese yo recuperar esa entrevista, aventó pestes contra Ávila Villegas, pestes así totalmente, ¿no? Me quedé callado dejándola hablar, así. De Antorcha Campesina, tal cual. Bueno, a ver si mañana nos quieren tomar la comunicación y que digan lo que están buscando. ¿Quién más? Helen Delgado. Bueno, vamos con un corte entonces. Está Lalo, de una vez. Eduardo Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bien, lo referías a Antorcha Campesina y sus militantes tienen presencia en el primer cuadro de la capital mexiquense, que es lo que demandan, pues una larga lista de incumplimientos, ni más ni menos de que de parte de su compañero de partido. Recordar que Antorcha Campesina, mencionabas muy bien, es una organización filial del PRI. Todos sus militantes tienen credenciales de ese partido político. Sí. En pocas palabras, son compañeros de los secretarios, del gobernador, de la bancada reducida que tiene en el Congreso local hoy el PRI. Y el reproche va de la siguiente manera, Luis. Sí. Dicen, se le dio todo el respaldo en su momento cuando el gobernador, ayer candidato, fue y nos tocó la puerta, le dimos todo el respaldo, buscamos votos a su favor, y con lo que nos ha pagado es con simple y sencillamente no cumplir sus promesas. La larga lista la encabezan desde planteles educativos creados por Antorcha Campesina, donde ellos tienen presencia, diseminados en diferentes municipios del Estado de México, donde simple y sencillamente no han sido reparados. Se recordaban que en el Chismo, pues muchos de los planteles donde ellos tienen presencia quedaron pues muy mal, y desafortunadamente no han llegado los reacondicionamientos, las reparaciones. En lo que tiene que ver con el programa maestro del gobierno estatal, que es la tarjeta rosa, dicen, en el caso de Chimalhuacán, donde ellos son gobierno, y de Ixtapaluca, donde también son un gobierno, y que por cierto está Tolentino y Marisela Serrano, los dos son esposos, sí. Cada uno encabeza estos dos municipios, son alcaldes, pues han otorgado 3,000 y 2,000 tarjetas rosas, dice, a todas luces insuficiente, porque Antorcha Campesina no solo tiene presencia
en estos 2 municipios que gobiernan, sino también en por lo menos 70 municipios más. Se han gestionado, se han hecho los trámites necesarios y simple y sencillamente las tarjetas no han llegado. En lo que tiene que ver con otros de los programas también maestros encabezados por el Poder Ejecutivo, que es las canastas alimentarias, dicen simple y sencillamente 3 meses hasta acá se suspendió la entrega de canastas alimentarias específicamente para Chimalhuacán y para Iztapaluca, situación que tienen pues severamente molestos a los alcaldes. Y también hacían referencia que en lo que tiene que ver con el ramo 23, que es lo que tiene que ver con recursos que entrega el Estado para la creación de infraestructura, daban la cifra de que desafortunadamente per cápita les han tocado del orden de 800 pesos a Iztapaluca y de 1,070 pesos a Chimalhuacán, cifra muy inferior cuando se agarran otros municipios con la misma población y los ingresos per cápita por este ramo oscilan entre 1,500 y 1,700 pesos. Otro de los reproches que hacen y por el cual están manifestándose justo frente a las oficinas del gobernador en estos momentos, estás viendo las imágenes en pantalla, está lo relacionado con la inseguridad. Decían a manera de tono de burda e irónico, decían de que en su momento el gobernador decía fuerte y con todo, pero los delitos siguen registrándose al menos en esos 2 municipios donde ellos tienen una presencia importante porque son gobierno. Así las cosas, Luis, con la manifestación, que por cierto pues tiene muy molestos porque habrá que recordar que el mecanismo de la antorcha campesina es llegar a la Puerta Toloxin y a partir de ahí descender de los camiones y empezar su caminar por toda la calle de Hidalgo hasta llegar a los portales. Sí, a mí me parece que es la parte, sobre todo muy reprobable de Antorcha, de perjudicar a terceros, cuando hoy las ciudades, sobre todo Toluca, que tiene tan pocas vías para poder salir, lo que habría que pedir a Antorcha es un poco de conciencia para no perjudicar a los demás, ¿no? Por lo menos dejar los carriles o que metan la gente hasta el Zócalo y que pues tomen el Zócalo el tiempo que quieran o que tomen el Palacio de Gobierno, vamos, pues ya estuvo con las mismas maneras de hacer las cosas, ¿no? O los recibe del Mazo o los recibe, ¿no? O los recibe el secretario general de Gobierno, pero los terceros siguen pagando. Ay, la gente me está enviando por WhatsApp. Oye, está cerrado aquí, está cerrado acá, y los demás que tienen que trabajar y hacer sus cosas. Pues ¿quién es el principal responsable? Pues del Mazo en este caso, ¿no? Por no cumplir con lo que les ofreció. Cuando hablamos de lo de las tarjetas rosas, estaba tratando de hacer memoria, Eduardo, cuando hicimos el análisis con Veneranda Mendoza del informe del Mazo, y lo que representaba en el presupuesto del Estado de México el tema de la tarjetita rosa, ¿no? Que si no mal recuerdo era el 0.1% del presupuesto total, o ponle el 1%, como quieras, es unanimidad, es una burla, pues, ¿no? Un programa, como lo han dicho, electorero a todas luces, y que si van y le ofrecen 3,000 tarjetitas a Antorcha, pues ya me imagino cómo están de indignados, ¿no? Tal cual. Sí, y aparte también lo apuntaba muy bien, para Antorcha prácticamente hemos visto elección tras elección, es la punta de lanza, es la que le llena los mítines, es la que le llena, ahora sí que todas las plazas públicas donde se aparecen los candidatos, y Antorcha tiene una capacidad impresionante de movilizar personas. Tiene recurso económico, tiene la logística, tiene la presencia, es una organización que está a ras de piso y tiene una estructura pues impresionante. Me atrevo a decir que de los 125 municipios que hay en el Estado de México, Antorcha Campesina tiene comités en prácticamente más de 100, Luis, es edificador. La memoria del dato lo tengo perfectamente en la memoria, de más de 108 colonias aquí en el Estado de México, en diferentes municipios. En fin, tiene mucha presencia y es una organización muy social, muy grande, muy fuerte. No, imagínate que Antorcha lo sedujera el PAN o lo sedujera Morena para pasarse. ¿Qué hace el PRI? Recuerdo cuando en su momento aquí es Córdoba Morán, que es el dirigente nacional, el nacional, y prácticamente el artífice de esa organización, por cierto, es personas surgidas de la Universidad de Chapingo, al igual que pues, prácticamente todos los dirigentes. Si la memoria no me falla, que estoy seguro que existe. Decía él que con la mano en la cintura creaban un partido político y que había de cierta manera cierta afinidad con los principios de Morena y con
con los ideales, hasta ahí hay una especie ahí como de coqueteo. Esto te lo estoy diciendo, tuve la oportunidad de platicar con él un año antes de que se registrara la elección presidencial. Sí. Pero ahora sí que Obrador, cuando siempre en las conferencias matutinas, cuando hace algún tipo de referencia a una organización, pues los descalifica. Y yo creo que de ahí no hubo un entendimiento. Hasta donde me quedé el año pasado, a finales del año pasado, estaban en la ruta de conformar un partido político. Y por supuesto que si están en esa intención, pues con la mano de la cintura lo crean, Luis. Bueno, pues de las 32 entidades que hay en México, Antorcha tiene comités estatales en 29, Luis. Sí. Hoy Antorcha Campesina podría darle un curso a los partidos políticos, propio Morena, para credencializar a su militancia y tener las cosas en orden, ¿eh? Sí, así tal cual. Tienen una larga trayectoria en esas tareas. Así tal cual. Bueno, Eduardo, ¿algo más o nada más? Sería todo, Luis. Perfecto. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Muy buenas tardes. Hasta luego, Eduardo Alonso, con este reporte. Y pues creo que vamos con un corte. Sí, vamos con un corte y regresamos entonces. A través de una muestra artesanal para exhibir productos de los municipios de Tenancingo, Calimaya y San Felipe del Progreso, en la sede del Poder Legislativo, diputados del Grupo Parlamentario del PRI impulsan el fortalecimiento de las tradiciones e identidad de los pueblos originarios, con la muestra artesanal que estará en el vestíbulo de la Casa del Pueblo hasta el 8 de noviembre, en un horario de 10 a 18 horas. La 60 legislatura se consolida como un espacio en el que los artesanos mexiquenses comparten sus productos con las personas que visitan la sede legislativa. En la exposición se ofertan productos de amaranto, dulces, mezcales, licores artesanales, árboles de la vida y artículos propios de la época decembrina, como flores de Nochebuena, esferas, ropa, bufandas y rebozos, la mayoría de ellos confeccionados por mujeres, de quienes la diputada Maribel Martínez destacó su compromiso con la preservación de la identidad y las tradiciones de los pueblos originarios de la entidad. Cuando la justicia no tiene lugar. Preso de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa. Las 14 horas con 17 minutos. Le invito, como lo hicimos en el corte, a que no deje de escuchar el programa del día de hoy de preso de conciencia, prisionero de conciencia, desde el penal de Neza, José Humbertus Pérez Espinosa, transmitiendo en vivo a las 5 de la tarde. He estado investigando, he estado preguntando y lo voy a decir así, quizá sea el único programa de esta naturaleza ¿lo digo? Pues del país, sí. De América seguramente. Sigo investigándole, pero por lo pronto hoy ha sido un espacio que se ha abierto para alguien que injustamente está en la cárcel y que un grupo de poder le dio la gana encarcelarlo. Un grupo de poder le dio la gana y son las consecuencias que hoy está viviendo José Humbertus Pérez Espinosa. Hoy a las 5 de la tarde a través de la plataforma de Comunicadores MX. Compártalo, es en favor de alguien que injustamente está en la cárcel, como se los he comentado. Está lista, antes, rapidísimo, para quien preguntó los nombres de quien Higinio Martínez piensa que podrían ser los dirigentes de Morena en el Estado de México. La primer síndico de Toluca, América Rivera. Podría ser Alfredo Corzo, representante ante el INE, Pedro de la Rosa y quien fuese alcalde
también de Jiquipilco, Enrique Galicia, es quien piensa Higinio Martínez que podrían tener la estatura para este cargo. Veneranda Mendoza, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes al auditorio. Tras advertir que los índices delictivos no disminuyen en el Estado de México, la legislatura local aprobó por unanimidad solicitar un informe a la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, para que exponga las razones por las que han fallado sus estrategias en detrimento de la economía, paz y bienestar de los mexiquenses. El punto de acuerdo promovido por la diputada morenista María de Jesús Galicia Ramos fue aprobado por urgente y obvia resolución tras considerar que el gobierno mexiquense no garantiza la paz y seguridad de la población, al punto de que las familias mexiquenses invierten sus ingresos para protegerse de la inseguridad y los costos económicos de la violencia son considerables. En 2018, recordó, el gasto per cápita para protegerse de la violencia fue de 29,761 pesos y el impacto de la violencia en la economía ascendió a 636 millones de pesos. El Estado de México expuso tiene una tasa de prevalencia delictiva de 41.4% y se encuentra en lugar 15 de los estados menos pacíficos. De esta manera lo externó la diputada morenista María de Jesús Galicia Ramos. Escuchemos. Al ser una entidad poco pacífica, los costos en violencia son mayores. Vivimos en contextos violentos. La inversión para protegerse de la inseguridad en muchos de los casos sobrepasa los ingresos. El problema es claro. El gobierno del Estado de México no garantiza lo principal, que es la seguridad y la paz. Por lo que las y los mexiquenses tienen que gastar lo poco que ganan en implementar medidas que salvaguarden su integridad, su vida y la de sus familias. Galicia Ramos destacó que la clase media mexiquense no tiene acceso a guaruras, camionetas blindadas, ni casas con cámaras de seguridad, mientras las autoridades han fallado en dar protección a las familias. Nos gustaría saber, expuso, qué hace el gobierno del Estado de México para lograr reinsertar a la población que ha sido afectada por la violencia, para que retome sus actividades diarias y el ingreso que perciben por concepto de su trabajo sea suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. El exhorto plantea a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informe a la brevedad sobre las acciones emprendidas para garantizar la paz y seguridad de las y los mexiquenses, Luis. Bueno, pues me parece que es un tema, Veneranda, muy masticado. La ineficiencia está ahí. Los policías en el Estado de México siguen siendo muy, pero muy mal pagados, al igual que seguramente en otros estados de la República. Te comento que me platicaron también del severo problema que tiene, por ejemplo, la oferta que hace el Ayuntamiento de Toluca para incorporarse a la policía. Y están ofreciendo 14,000 pesos mensuales, netos, tal cual. Y no hay una gran respuesta, Veneranda, porque hay gente que les ha dicho, bueno, ¿usted cree que yo mandé a mi hijo a la universidad para ganar ese salario arriesgando la vida? ¿Por 14,000 pesos le parece justo? Pues ¿cuánto ganan los que dirigen? ¿Y por qué a los policías con un salario de esa naturaleza? A mí me parece que tienen que pensar más en calidad que en cantidad, porque si la meta, por ejemplo, hablando de la capital del Estado de México, es tener 5,000 policías y a la fecha solamente tienen 1,000 y son 2 turnos, es decir, hay 500, hago mal en decirlo, para la delincuencia, pues qué maravilla. Oye, nada más hay 500 policías trabajando en la capital del Estado de México, por eso están las cosas como están. La meta es 5,000 policías para la capital del Estado de México. La gente no quiere trabajar de policía si no le ofreces algo que diga, bueno, a ver, 14,000 pesos para un policía y que tenga, aunque sea joven, bueno, el joven dirá, pues quiero ahorrar y comprarme un carro, ¿no? Quiero irme con mi novia o salir de vacaciones, 14,000 pesos me alcanzarán. Tienes que garantizar en el país y más en la capital del Estado de México un salario que le permita realmente
tener la posibilidad de ahorrar, a lo mejor de dar la mensualidad de una casa, es decir, cuestiones donde los veamos con bienestar a los policías y no como continuamos viéndolos estirando la mano en el centro de Toluca para que los camiones les den dinero, Veneranda, ¿no? Gente sí, bueno, la propia Guardia Nacional ha tenido problemas de conformación, ¿no? Claro, sí. En parte por lo que dices, y bueno, es clara la desventaja, tanto, no solo salarial, sino además en materia de capacitación, de equipamiento, de armas, de las policías, cualquiera que tú me refieras, con relación al el crimen organizado, ¿no? Sí. No es una decisión sencilla de tomar el hecho de convertirse en policía, aun cuando aparentemente las ofertas laborales sean atractivas. La administración de Fernando Zamora dejó un desastre en Toluca. ¿Qué hay al respecto, Veneranda, en cuanto al reporte de todas las irregularidades que hubo allá adentro y los millones que tampoco se sabe en qué se aplicaron? Y ya pasaron, van a cumplirse 11 meses y no sabemos si hay una investigación real sobre esa administración de 3 años que fue, bueno, para la vergüenza también por parte de Zamora y de una ineficiencia terrible. ¿De cuántos aviadores se habla que había en la propia parte de seguridad pública y tránsito de Toluca? Entonces, ¿por qué no hay las investigaciones para que el dinero se regrese y se aporte al tema de seguridad? Por hablar de Toluca, pero si ya hablamos del escenario de todo el Estado de México, bueno, ¿y cómo le haces para administrar con el dinero que tienes una policía que debe tener una cobertura tremenda y que ni hay las suficientes cámaras, no hay los helicópteros, no están bien los salarios? Pero pues es que también cuánto dinero que hemos platicado aquí en el Estado de México, con la millonada que llega, ¿en dónde está ese dinero para pagarle bien a los policías? Sí, sin duda, simplemente para este año recordemos que el aumento presupuestal para la Secretaría de Seguridad Pública fue de 20%. Hazme favor, ¿qué tal? 20%, es un dineral, ¿no? Sí, y como bien lo refieres, pues no se nota, ¿no? ¿Cuánto les llegó de presupuesto para este año a seguridad pública? ¿Qué habrán sido unos 60,000 millones, 80,000 millones? No lo tengo muy claro. No fue tanto, una cifra tan no digo, grande. Pero del presupuesto total, del total. Del total serían como 7,000 millones, tampoco creas que es tanto el recurso que se destina a la dependencia. Bueno. Refiero que es 20% de incremento con relación al año anterior. 7,000 millones de pesos para seguridad pública y tienes 280,000, voy a hablar del 2018, más los 62,000 que les llegaron, más los 280,000 de este año, y das 7,000 millones para eso, no. Bueno, la cantidad no la tengo muy precisa, estimo que es más o menos de ese orden. Bueno, tampoco es de las dependencias con mayor recurso. Bueno, pon tú que sean 10,000 millones. Uh-huh. Con 10,000 millones de 280,000 millones, se van a decir, es que todo lo que tenemos que hacer, ¿qué han hecho? Sí, aún es muy poco. Mira, aquí tengo el reporte para Seguridad Pública y Procuración de Justicia en el presupuesto ejercido en 2018 por sectores. Sí. Para Seguridad Pública y Procuración de Justicia, es decir, de manera conjunta, se designaron o se asignaron, se aprobaron 22,425 millones. Ándale. Con el presupuesto modificado, pues recordemos que llegó más recurso del esperado, solamente aumentó pues 1,000 millones, se subió a 23,816 millones de pesos entre Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Por eso te decía, tampoco es una cifra tan impactante en comparación con otros rubros. Estamos hablando que para seguridad pública no bajas ni siquiera el 5% de tu presupuesto. Si estamos hablando de 343,000 millones de pesos de presupuesto, pues 23,816 millones. Bueno, esto es de manera deliberada. Mira, si los secretarios de gabinete traen 20 guaruras y 2 o 3 camionetas, si el gobernador trae 300 guaruras, sus camionetas y su helicóptero, ¿la demás gente qué te puede importar?
Y bueno, también existen estudios en el sentido, análisis científicos en el sentido de que mantener un país en caos y con delincuencia elevada, pues es un mecanismo de control de igual manera. Hoy me llegó un Twitter con la transmisión de un evento de Del Mazo. Dije, ay, está transmitiendo en vivo, a ver, lo abrí. Un evento insulso, un evento donde debería estar metido el Del Mazo, pero en temas sustanciales del Estado de México, además, con la imagen, y no se oía lo que estaban diciendo, es decir, pues abres el Twitter y ¿qué? Con la musiquita esa que han acostumbrado desde hace varios sexenios de esta del Club de los Optimistas Mexiquenses, ¿no? De que todas las cosas están muy bien y muy bonitas en el Estado de México, ya ves, hablas a gobierno y te ponen la musiquita, ¿no? Y que el Estado de México es el más bonito y el más seguro y todas estas tonterías que dicen a través de esos jingles, ¿no? Podemos llamarle, tal cual. Esa musiquita hoy para ilustrar una transmisión con la tecnología que hay, bueno, Del Mazo podría estar transmitiendo todos los días lo que hace en realidad, pero tampoco les interesa, porque son nimiedad tras nimiedad tras nimiedad. Ayer veía una portada también de que echaron a dar el transporte rosa, ¿no? El Mexibus rosa se llama, ¿no? ¿Cuántos echaron a andar? 5 camioncitos, 10 camioncitos, 20 camioncitos para la zona oriente, Veneranda. Sí, sin duda. Yo no creo que hayan sido 1000 camiones, ¿no? ¿No? No. Ya ahí está con la bandera y sus invitados. Bueno, pues igual, ¿por qué no gobierna para el Palacio de Gobierno y el Zócalo, no? Le queda perfecto. Esa es la capacidad que hay, porque te insisto, el día que realmente para este país se haga una investigación profunda de dónde está todo el dinero público, está invertido en empresas en el extranjero. El dinero público de México, de petróleo, de impuestos, hay mucho dinero, te diría yo, me atrevo a decir que por lo menos el 50% de esos dineros públicos están fuera de México en empresas extranjeras, movidas por mexicanos y extranjeros. Pues el hecho es que no llegan donde deben de llegar, ¿no? No. Y vamos a ver si algún día se dan las cosas. Vamos a citar a esta señora, ¿cómo se llama? De Seguridad Pública, Maribel Cervantes, que además recordemos que durante la glosa prácticamente se le pidió la renuncia, ¿no? Pero bueno, es que tampoco le vemos ganas de tomar una decisión drástica. Si se va ella y llega, ¿quién? Sí, es un cambio, se requiere un cambio estructural, definitivamente, sí. Radical, absolutamente. Bueno, ¿algo más, Veneranda? Por ahora es todo. Bueno, buen provecho, buenas tardes y felicidades por tu cumpleaños ayer y gracias por la suplencia además. Por nada, gracias a ti. Que estés muy bien. Y al equipo, gracias al equipo por la sorpresa. Abrazo fuerte, que estés muy Igualmente, bien. Chao. Buena tarde, hasta luego. Son las 14:31, ya casi nos vamos. A ver si mañana platicamos de la palabra soberanía. Hoy estaba escuchando, por supuesto, a un especialista en seguridad nacional como es Edgardo Buscaglia, y déjenme decirles, se lo comparto porque me parece muy interesante. Voy a leerlo, recomendó leerlo, esto lo hizo con Andrés Remer también, la publicación de un libro, por aquí está, a ver, y se lo recomiendo mucho, está en PDF en internet, a ver, aquí está, y no se lo envié a Alejandra, creo que se los envió rapidísimo y entra rapidísimo, a ver, ahí va, para Alejandra. Ahora que encuentra Alejandra, aquí está, en denúncialo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí va, ya. Bueno, se llama Terrorismo y Delincuencia Organizada, un enfoque de derecho y economía, por Andrés Ruemer y Edgardo Buscaglia, que son los compiladores. Está en PDF, decía el señor Buscaglia, que esto lo publicaron hace 11 años y que es la fórmula, lo dijo también cuando el gobierno del propio Calderón, dijo, es la fórmula para realmente ponerle los grilletes al crimen organizado en nuestro país. Para Buscaglia, pues es una alucine total y absoluta, una manera
como los norteamericanos ven las cosas de, pues hay que ir a poner orden. En todas las guerras hay consecuencias, ¿verdad? Y si México necesita que alguien ponga orden y nosotros lo podemos poner, pues allá vamos, dicen los norteamericanos, ¿no? Por eso creo que es muy importante quizá analizar la palabra soberanía. La encuesta del periódico Reforma respecto de, y que se publicó además el día de hoy, está en la portada, se le pregunta a la gente, no vi la metodología porque no lo tenía el periódico completo, no vi la metodología, pero decía que un porcentaje, algo así como 2/3 estaban a favor del apoyo de los norteamericanos en nuestro país para terminar con la violencia y terminar con la delincuencia organizada. ¿Cuánta gente está vinculada en las ligas mayores a la delincuencia organizada? La cuestión es que hay, y lo he puesto como ejemplo desde hace muchos años, o a manera de ironía, decía yo cuando me preguntan, les digo, pues toma la de la canción de Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, ¿no? Se llama así, ¿no? Es decir, hay políticos, empresarios y narcos que están metidos de lleno en este país para lavar dinero, para ganar dinero. Entonces, meterle, pero en serio, es agarrar a quienes dirían yo no fui. Y son los que están metidos, pero hasta el cuello. Entonces, una limpia de este país, pues, vaya que sí hace falta. Aquí adentro de la capacidad para esa limpia, bueno, hay un ejército realmente preparado, como lo comentábamos, junto con la Guardia Nacional, para hacer un barrido en todo el país y limpiar de lo que ha sucedido, por ejemplo, el tema Sinaloa, el tema de los Levarón, ahora que está en el escenario mundial y con la indignación, por supuesto, de lo que ha ocurrido en México, es decir, el asesinato, la ejecución. Buscaglia, decía el día de hoy Edgardo Buscaglia, la manera como se les ejecutó fue porque estaba más que claro el mensaje, fue ejecución. Una de las personas a las que mataron, que asesinaron, una mujer, se bajó de la camioneta con las manos arriba diciendo, hay niños, y le dispararon al pecho. Es decir, quien seas, ahí te va. ¿Qué capacidad hay de prevención? ¿Qué capacidad hay para cubrir en todo el país esta desgracia con la que estamos viviendo? La pregunta sería, ¿y por qué no pasa esto en Argentina? ¿Y por qué no pasa esto en Estados Unidos? ¿Y por qué no pasa esto en España? ¿Y por qué no pasa esto en Italia? ¿Y por qué no pasa esto en Chile? ¿Por qué no hay una delincuencia de ese tamaño en esos países? ¿Qué de especial tiene México? ¿Qué de especial tiene México? Pues algo muy especial que tiene es que propios políticos de este país son el crimen organizado, ese es el gran problema. Que se hicieron narcos y viceversa, y además empresarios. Entonces, agarrar de aquí a los que están metidos es agarrar un porcentaje enorme, aparte de todos los que les trabajan. Pero hay una organización tremenda en este país y pegarles, yo creo que no está tan sencillo. Dice Buscaglia que hay una fórmula. Sería interesante leerlo en este libro que recomienda. Pues bueno, tenemos parapeto nada más, ¿verdad? El día de hoy. Mañana tenemos soberanía. Soberanía. Parapeto es determinar el origen etimológico del término parapeto, nos lleva a establecer que deriva del italiano. En concreto, emana de la palabra italiana parapeto, que se utilizaba para referirse a lo que es la protección del pecho de los soldados, porque en este se encontraba el corazón. Ya ve que existe el ejemplo de te utilizaron de parapeto.
En el ámbito de la arquitectura se emplea para nombrar al muro o la protección que se instala con la intención de impedir que algo se caiga desde un puente, un balcón o una estructura elevada. El objetivo al incluir un parapeto es minimizar la posibilidad de que un ser humano, un animal o algún objeto se precipite y caiga a causa de un desnivel. El parapeto puede adquirir la forma de una baranda, una balaustrada u otro tipo de estructura. Los parapetos de madera, incluso los pretiles de mampostería, son también instrumentos que se utilizan para evitar que cualquier persona pueda sufrir una caída. Dentro de un contexto militar, un parapeto es una clase de terraplén que se crea para proteger una campaña. Se trata de un terraplén de escasas dimensiones constituido sobre otro más importante que cuida el pecho de los combatientes frente al ataque enemigo. Pues bueno, nos despedimos cuando son las 14 horas con 39 minutos. Alejandra Montserrat en la producción, Rafa en los controles técnicos, Omar Delgado en la asistencia y el ingeniero Margarito Mejía en la coordinación técnica. Le quiero recordar que hoy a las 5 de la tarde estará José Humbertus Pérez Espinosa transmitiendo en vivo desde el penal a las 5 de la tarde a través de la plataforma de Comunicadores MX. Espero que tanto para ustedes como para nosotros lo más importante sea no dejar de llamar a las cosas por su nombre. Buenas tardes y buen provecho. Cuando la justicia no tiene lugar. Preso de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de Análisis, con Luis Pantoja Ríos.